Muy bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Zelaya and I'm going to be your English teacher. Y yo seré su maestra de inglés. Hoy vamos a comenzar ya con el curso de inglés básico, Basic English, impartido gracias al Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP, que en su proceso de modernización institucional está implementando esta innovadora forma de aprendizaje de inglés que a través de la herramienta que se da gracias a Facebook, llegamos a sus casas a través de la transmisión en vivo y en directo, todos los lunes, miércoles y viernes del mes de abril de 4 a 4:30 de la tarde. Recuerden, antes de iniciar, esta no es una certificación, debo aclarar, no es una certificación, sino más bien una iniciativa básica para que todos aprovechemos de manera productiva nuestro tiempo en casa, aumentando así nuestros conocimientos y capacidades para también aumentar nuestras oportunidades en el ámbito laboral. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy de Basic English gracias a INFOP. Muy bien, yo les había dejado una tarea en la lección del miércoles. I left you a homework on Wednesday's lesson. Entonces, ¿en qué consistía? Consistía en circular las palabras que aquí ven en la sopa de letras. Y después de eso, ¿qué tenían que hacer? Tenían que buscar en el diccionario el significado de cada una de esas palabras. Yo les dije, todos son animales de la granja, ¿sí? Entonces, ¿cómo les tuvo que haber quedado? Aquí está. Estas son las respuestas, aquí están todas las palabras que tuvieron que haber encontrado, ¿sí? Entonces, sí pueden decirme, tal vez vayan comentando ahí en los comentarios poniéndome cuál significa cada uno, cómo lo tenían, ¿ok? Vamos a ir revisándolo todos juntos. A ver, vamos a ver cómo vamos. Dicen, a ver, no veo comentarios aún, poniendo qué significa cada una de las palabras, ¿ok? So let's start. Vamos a ver. Este significa pollo, ¿sí? Chicken. Cow es la vaca. Donkey es el burro. Goat es el cabro. Horse es el caballo. Pig es el cerdito, ¿sí? Rabbit es el conejo, sheep es la oveja y turkey es el pavo. Así es, muy bien. Chicken, pollo, dice Italia Rivera, muy bien. Así es. Caballo dice que es horse, también dice Italia Rivera, cerdo, muy bien. Entonces eso es lo que quiero, que me participen también en los comentarios poniéndome qué significa cada una de estas palabras. Tuvieron que haber buscado el significado y esa es la forma en la que les tuvo que haber quedado. Vamos a repetir una vez más. Pollo, vaca, burro, cabro, caballo, cerdo, conejo, oveja y pavo. ¿Cómo se pronuncian en el inglés? Chicken, cow, donkey, goat, horse, pig, rabbit, sheep y turkey. Una vez más. Chicken, cow, donkey, goat, horse, pig, rabbit, sheep y turkey. Esos son los significados y la forma de pronunciación de las palabras. Muy bien, vamos a seguir. Muy bien, un saludo a todos los que nos están viendo y gracias por participar en los comentarios. Eso es lo que queremos ver, que a través de esta nueva herramienta también interactuemos, ¿sí? Vamos a seguir. So, today's lesson, ¿ok? Simple past tense. Vamos a retomar esta lección de el pasado simple, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estábamos? ¿Se acuerdan de la definición que decía? The simple past tense, sometimes called the preterite, is used to talk about a completed action in a time before now. The time of the action can be in the recent past or the distant past, and the duration of the action is not important. Entonces, el pasado simple, a veces llamado también el pretérito, es usado para hablar sobre una acción que ya fue completada en un tiempo antes de ahora, sucedió en el pasado. Ahora bien, el tiempo de la acción puede ser en el pasado reciente, hace poco, o en el pasado distante, hace mucho. Lo que sucede aquí es que la duración de nuestra acción, que tanto duró lo que hicimos,
¿ok? No tiene relevancia, no es importante en el pasado simple, ¿ok? Let's continue. Entonces, habíamos visto, ¿cierto? Esta tabla, si se acuerdan, habíamos visto la estructura del verb to be en simple past. Habíamos visto que para hacer una oración con el negative teníamos el subject seguido por el verb to be, dependiendo de con qué sujeto va conjugado, puede ser was o were, seguida por la palabra not, negando, y el complement u object, el complemento u objeto. Y una forma interrogative, interrogativa. Primero ponemos el verb to be, luego el subject, el sujeto, luego el complemento, ¿ok? ¿Y con qué se finaliza? Con el question mark. Es signo de interrogación. Entonces, lo que yo quiero que hagan es, ustedes ya habían tomado una captura de pantalla de esto en las lecciones anteriores, que se fijen bien en lo siguiente. Vamos a ver este ejercicio. Lo que yo quiero que hagan es que identifiquen los verbos incorrectos o que no pertenecen a las siguientes oraciones. Muy bien. Entonces, tenemos la primera. The film were boring. La segunda que dice, he was not be there. I not was angry. Peter and Martha weren't hungry. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero que hagan es que identifiquen cuáles de estos verbos están incorrectos. Ojo, todas las oraciones tienen una parte incorrecta. Entonces, pónganse a hacerlo ahí en casa y pónganlos en los comentarios, ¿ok? ¿Cuál piensan en la primera que es incorrecta? ¿Cuál piensan en la segunda que es incorrecto? ¿Cuál piensan en la tercera que es incorrecta? Y así sucesivamente. ¿Qué deben hacer? Reemplazar el incorrecto por el verbo correcto. Recuerden que esto depende bastante de la conjugación con el sujeto. Tienen que fijarse si el sujeto va de acuerdo al verbo, ¿ok? ¿Se acuerdan que habíamos hecho una tablita y incluso pusimos un dibujito de unas nubes? Pusimos los personal pronouns y nos pusimos a conectarlas, el was, el where, con cuál iba, con cada uno de los personal pronouns. Entonces es hora de identificar esto, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les tiene que quedar? De la siguiente forma. Fíjense bien, el que está incorrecto en la primera es the film were boring. No debe ir el verbo were, no está correctamente conjugado. ¿Qué quiere decir? Que no hay concordancia, sujeto, verbo, subject, verb, agreement. We, was no debe ir ahí y be tampoco. Tienen que fijarse y prestar atención a la estructura que vimos en la tabla anterior, es decir, esta tabla. Esta tabla nos dice si la estructura de las oraciones está correcta. Entonces, be tampoco debe ir ahí. Otra que va incorrecta es not. Not no va en esa parte, ¿cierto? Entonces, esas son las que están incorrectas. Ya las identificamos. Ahora vamos a corregirlas. Muy bien. ¿Cómo tuvo que haber quedado? The film was boring. El filme o la película estaba aburrida o era aburrida, ¿sí? It was boring. Una película, ¿ok? Puede ser sustituido por ¿cuál personal pronoun? Por el personal pronoun it. Y se acuerdan, it va siempre conjugado con was. The film was boring, ¿ok? La segunda, we were, ¿ok? El personal pronoun we siempre va con el verb to be were en su forma pasado, acuérdense. We were not there. No es necesario el be que estaba aquí. ¿Por qué? Primero, porque be, el verb to be, está en presente y nosotros estamos hablando en pasado, simple past tense, ¿ok? Entonces, para empezar, desde ahí está incorrecto. Y para terminar, según la estructura que vimos en la tabla anterior, no debe haber aquí
ningún verb to be en ninguna forma, sino que va antes de la palabra not. Cuando es una oración negativa, ¿sí? We were not there, ¿ok? La siguiente, I was not angry. Yo no estaba enojado o enojada, ¿cierto? Un adjective que no tiene distinción de género. Recuerden, adjetivo que no tiene distinción de género. Describe al sujeto. Yo no estaba, ¿ok? No estaba. I was not angry. ¿Se acuerdan? El personal pronoun I va conjugado con was, ¿sí? Entonces así les tuvo que haber quedado. Vamos a seguir. Vamos a ver, quiero que pongan ahí siempre en los comentarios una vez que lo resuelvan, entonces les voy a dar 2 minutos a partir de ahora. ¿Qué vamos a hacer? Completar con la conjugación correcta del verbo to be en pasado simple. Entonces, ¿cuál es el verbo to be en pasado simple? Was y were. Ya sabemos que vamos a usar uno o el otro dependiendo del sujeto. ¿Ok? Depending on our subject. Entonces, fíjense en el sujeto y decidan si va was o were en cada una de estas oraciones. ¿Ok? Entonces, 2 minutos, traten de resolverlo. Por mientras, una vez que lo resuelvan, traten de poner en los comentarios cuáles son las respuestas que ustedes obtienen. Y luego vamos a ver cómo les tuvo que haber quedado, ¿sí? A ver, un saludo a todos aquellos que nos están viendo. A Roger, a Kenzie, a Suri, a Senia. ¿Ok? Un saludo a todos. Muy bien, así es, pastores Mejías. Was and where. Entonces vamos a poner ya sea was o where dependiendo del subject, del sujeto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos? Tenemos 1 minuto todavía. Respondiéndolas. Let's answer them. A ver, 1 minuto más, 1 minuto más. Vamos a ver cómo les queda. Tenemos una de las primeras respuestas de parte de Jorge Luis que dice, ok, que ahí tienen las respuestas A through F, de la A a la F. Muy bien. Muy bien, time's up. El tiempo se ha acabado. Seguimos entonces. ¿Cómo les tuvo que haber quedado las respuestas? De la siguiente forma. Muy bien. Letter A, letra A. Mark was at school yesterday. Mark estaba en la escuela ayer, ¿ok? Was. Mark es el nombre de un varón, de un hombre. Mark puede ser sustituido por el personal pronoun he, él. He va conjugado con was. He was at school yesterday. Okay, letter B. Lisa was there. She was there. Lisa estaba ahí. There, ahí. We were happy. Nosotros éramos felices. ¿Ok? Nosotros éramos felices. Tom and Carl were good friends. Tom y Carl eran buenos amigos. ¿Ok? The concert was amazing. El concierto estuvo asombroso. ¿Ok? It was amazing. Porque el personal pronoun it va conjugado con was. You were right. Tú estabas en lo correcto. Muy bien. Entonces, si se fijan bien, esta es la forma en que les tuvo que haber quedado. Comparen con sus respuestas y corrigen lo necesario. ¿Ok? Vamos a seguir entonces. Muy bien, vamos a ver entonces ahora cuál es la estructura del simple past tense cuando no se utiliza el verb to be. Ojo, y presten atención,
cuando no se utiliza el verb to be. Cuando no se utiliza el verbo ser o estar, que en su forma de pasado ya sabemos que es was o were, que es todo lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué sucede cuando utilizamos otro verbo que no es ser o estar, como correr, jugar, saltar, en su forma pasado? De la misma forma que vimos en la tabla anterior del verb to be, tiene una estructura, como una fórmula que debe ser seguida. Muy bien. Entonces, para una oración affirmative, o como prefieran, positive, una oración afirmativa o positiva, en el pasado simple, in the simple past tense, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la estructura? How is the structure going to be? Primero va el subject, el sujeto, luego va el verb, el verbo, ¿ok? ¿Cómo irá el verbo? En forma de pasado, past tense. ¿Se acuerdan que vimos las reglas sobre cómo convertir un verbo a pasado? ¿Ok? Agregando ed cuando es un verbo regular. Habían ciertas reglas, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí el verbo, el subject, I, you, he, she, it, we, you, they, Carlos, the dog, Carlos, Juana and Pedro, Pedrito, María and I, ¿ok? Cualquiera de los sujetos que usted quiera escoger, todos van a ir conjugados exactamente con el mismo verbo, ¿ok? No hay ahora, no tenemos que estar pensando en concordancia sujeto-verbo cuando se trata en el pasado simple, cuando no se utiliza el verb to be, el verbo ser o estar, ¿ok? Entonces, I started, yo empecé. You started, tú, vos o usted empezaste. He started, él empezó. She started, ella empezó. It started, eso empezó. We started, nosotros o nosotras empezamos. You started, ustedes empezaron. They started, ellos o ellas empezaron. Carlos started, Carlos empezó. The dog started, el perro empezó. Carlos, Juan y Pedro, Carlos, Juan y Pedro empezaron, ¿sí? Entonces, esta es la estructura. Ustedes se la deben memorizar. Una vez que se la memoricen, verán cómo automáticamente van a empezar a escribir las oraciones en pasado simple sin tener que pensar en cómo va la estructura, cómo va la fórmula. Todo es cuestión de que practiquen en casa y se los aprendan. By memory, ¿ok? De memoria. Vamos a seguir entonces, ¿sí? Es bueno que le tomen captura de pantalla a esta parte para que así lo tengan en casa y lo estudien, pero de todas formas recuerden que gracias a la herramienta que nos provee Facebook, siempre se puede buscar la publicación, ver el video días después y reproducirlo, darle pausa, adelantarlo, retrasarlo, ¿ok? Y ustedes pueden incluso tomarles captura de pantalla, pero tomen el screenshot en ese momento. Seguimos. Vamos a ver. Entonces ahora vamos a ver cuál es la estructura de una oración en el tiempo pasado en su forma negativa, en su negative form, ¿ok? Cuando decimos yo no comí, ¿ok? Por decir algo. Va primero el sujeto, subject, luego va la palabra did, seguida por la palabra not. Después va el verbo, ¿ok? Es así. Es una fórmula que se debe seguir así como es. No se pueden salir de ella. Entonces, ¿cómo va el sujeto? Otra vez, puede ser cualquier sujeto, cualquier subject. Y luego vamos a poner la palabra did seguido por la palabra not, ¿ok? Seguido después por nuestro verbo. Ahora bien, quiero que vean lo siguiente. Acá, por ejemplo, tengo didn't. Didn't. Didn't es la contracción de did y not. Did not juntos, combinados, es esa palabra. Didn't, ¿ok? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, aquí la apóstrofe? Fíjense bien. Me indica dónde va la letra que me estoy comiendo, que estamos contrayendo, ¿sí? Entonces, como les puse aquí, contraction of the word did
plus the word not. Contracción de la palabra did más la palabra not. ¿Ok? Quiero que se fijen en algo. Ahora el verbo no va en pasado simple. Fíjense bien, no lleva la ed. Y sigue siendo el mismo verbo que esta. Sigue siendo exactamente el mismo verbo. Si se fijan aquí va en pasado. Ed. Pero ahora ya no lleva la ed. ¿Por qué? Por lo siguiente. Did not, ok, me va a funcionar como un verbo auxiliar, un auxiliary verb o un helping verb. Un verbo que nos ayuda, ok. ¿De qué modo nos está ayudando este verbo? Did. Did es la forma en pasado del verbo do, que significa hacer. Entonces, cuando did está en pasado, ¿qué sucede? La palabra did ya cumple la función de poner la oración completa en pasado. ¿Ok? Entonces, una vez que ponemos el verbo auxiliar en pasado, en este caso ya no es necesario poner el verbo principal en pasado, sino que irá en su forma base, en su forma de base, start. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede quedar? Por ejemplo, Carlos did not start. O Carlos didn't start. ¿Ok? Carlos, Juan and Pedro did not start. The dog didn't start. Pueden usar cualquiera de los dos, ¿sí? I didn't start. Yo no comencé. No lo hice. No comencé. Did, pasado del verb to do, hacer. No lo hice. No comencé. I did not start. Yo no comencé. ¿Ok? Screenshot, captura de pantalla para que se lo aprendan. Y yo me retiro un poquito para que la tomen. Y vamos a seguir. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la... bueno, aquí está. Como les había puesto, el verbo auxiliar. Auxiliary verb. Este es nuestro verbo auxiliar que nos ayuda, ¿cierto? Vamos a seguir entonces. Vamos a ver por último la forma interrogativa, the interrogative form, aquella que indica una pregunta, siempre en pasado simple, ¿ok? Simple past. ¿Cuál es la estructura? The formula, ¿cuál es la fórmula? Primero va el verbo did, el pasado del verbo to do, que significa hacer. Este, al igual que el anterior, sigue siendo un verbo auxiliar, un helping verb, un auxiliary verb. Luego va el subject, el sujeto, que otra vez, si se fijan, puede ser cualquiera, sin fijarnos en concordancia, sujeto-verbo. Y luego va el verbo principal, que agregamos al final, no se les olvide nunca el question mark, el signo de interrogación, que en el inglés solo va al final, en el inglés nunca va al principio. Entonces, ponemos primero el verb did, ¿ok? El helping verb. Luego ponemos cualquier subject, cualquier sujeto, ¿ok? Did we start? ¿Acaso nosotros comenzamos? Otra vez, el verbo principal, start, no va en simple past, va en su basic form, va en su forma básica, no en pasado simple. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar ya está cumpliendo la función de poner la oración entera en simple past. ¿Cómo la está cumpliendo? Porque el verbo auxiliar ya está en simple past. Did es el simple past de do, ¿ok? Vamos a seguir entonces. Tomen el screenshot, captura de pantalla. Vamos a ver. Y bueno, sí, ya me pasé un poquito del tiempo por lo que veo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden, vamos a ir a casa a descargar la aplicación Duolingo, que está disponible para iOS y Android, y la aplicación Wordbit, ¿ok? Esta nos ofrece pequeñas lecciones diarias de inglés para aumentar nuestro vocabulario, mejorar las oraciones e incluso nuestra pronunciación en el inglés.
Wordbit, en cambio, que solo está disponible para Android, nos ofrece que cada vez que desbloqueamos nuestro dispositivo nos muestra, nos enseña una nueva palabra para que nosotros expandamos el vocabulario. Y Lingui.com es el diccionario que siempre les voy a pedir que utilicen para referencia y para guiarse, ¿ok? Este es el más accurate, el más preciso. Muy bien, entonces recuerden que estas clases llegan a ustedes gracias a INFOP, el Instituto Nacional de Formación Profesional, que a pesar de la situación difícil que está atravesando el país y el mundo entero, siempre queremos avanzar y no detener el aprendizaje de nadie. Entonces, de las formas que se pueden, tratamos de buscar formas de llegar a ustedes y que no se detenga el aprendizaje. Entonces, aparte de eso, INFOP les está ofreciendo a todos ustedes que nos están viendo en este momento que entren a www.infopvirtual.com, pleca, matrícula, pleca, tal como aparece en esta dirección, y se inscriban en cualquiera de los más de 100 cursos que tiene INFOP para ofrecerles a ustedes. Hay de dónde escoger. Muy bien, ¿y cómo van a hacer estos cursos? Completamente en línea, online. Solamente tienen que estar en sus casitas y listo. Entran aquí se matriculan en cualquiera de los cursos que son completamente gratuitos, ¿ok? Entonces no se olviden de entrar ahí, inscribirse y poner en todos los comentarios ustedes tal vez cuál curso les gustaría, les llamaría la atención aprender, ¿ok? ¿Qué curso les gustaría llevar? ¿Sí? Para que lo pongan ahí en los comentarios. Muy bien, entonces recuerden que como INFOP nosotros siempre los invitamos a ustedes a seguir el hilo de las clases todos los lunes, miércoles y viernes del mes de abril de 4 a 4:30 de la tarde. Muy bien, entonces vamos a seguir con las lecciones durante lo que queda del mes de abril y recuerden que si usted está empezando a llevar la clase hasta hoy, no se preocupe que puede buscar la publicación en la página oficial del Facebook de INFOP y poner las publicaciones, ver las lecciones desde el día 1 y así seguir el hilo. Los invito a seguir en clases y quedarse con nosotros. Esperamos verlos el lunes en punto de las 4 de la tarde para que sigamos juntos aprendiendo inglés. Una vez más, les pido y les pedimos como INFOP nosotros a todos ustedes que por favor se queden en casa y tomen todas las medidas necesarias para prevenir el coronavirus. Que tengan un muy buen día.